Bendiciones mis amados hermanos, hoy damos inicio al primer tema de nuestro nivel 1 llamado la paternidad. Durante la clase estaremos viendo diapositivas que tendrán referencias, significados y citas bíblicas que nos van a servir de apoyo para ampliar nuestro conocimiento durante este tema. Pero antes de dar inicio vamos a orar y a pedirle la dirección al Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por este tiempo. Gracias porque tú eres el que da el querer como el hacer por medio de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que traigas entendimiento y revelación de tu palabra a nosotros este día, que nos permitas comprender cada palabra, cada texto, cada significado en nuestra vida, para así poder ser transformados conforme tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y eres el que nos anima a avanzar y a crecer en el conocimiento de tu verdad. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy comenzamos con este tema del nivel 1. Hoy vamos a estar hablando sobre la paternidad de Dios. Una de las cosas que nosotros como nuevos creyentes vamos a aprender es que uno de los deseos de Dios es tener una relación con nosotros de padre e hijos. Dios es un Dios familiar y eso lo vamos a descubrir a través de la palabra y vamos a darnos cuenta de que el interés de Dios sobre nosotros es ejercer una paternidad sana, una paternidad donde Él pueda suplir en nosotros cada una de nuestras necesidades. A partir de este momento, pues iremos descubriendo durante el tema de la paternidad el amor tan grandioso y extraordinario que Dios tiene para con nosotros y cómo Dios presenta una alternativa a través de nuestro Señor Jesucristo para que esta relación sea restaurada. En Isaías 64:8 dice la palabra de Dios: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es importante que la creación de Dios, que todos nosotros entendamos que Dios se presenta a nosotros como un Padre, que es el creador y dador de todo lo que existe. Cuando nosotros entendemos este principio, empezaremos a tener una relación extraordinaria con Dios. Vamos a descubrir algo muy importante y dice Dios el único y verdadero. Prepárate, no hay nadie como la persona que te presentamos en esta lección. Este ser divino ha traído la imaginación de la humanidad por los siglos de los siglos. Su belleza ha inspirado a los artistas y músicos más apasionados. Su ministerio ha fascinado a los filósofos más extraordinarios. Su amor tierno ha suavizado los corazones más endurecidos y su majestad ha humillado el orgullo desenfrenado de los reyes de la tierra. Dios, no hay nadie como Él. Conocerle es como explorar un nuevo mundo lleno de misterio, maravilla y hermosura. Es la aventura de la vida. Tenga cuidado, después de gozar un poco de Él, la búsqueda vuelve a ser una obsesión gloriosa, una adicción saludable. Querrás más, amárrate bien el cinturón y nos zarpamos a las aguas profundas para conocerle mejor a Dios. Bueno, mi amado hermano, durante este proceso estaremos conociendo quién es Dios por medio de su palabra. Algo que a veces impide un poco es la religión, los conceptos y muchas cosas que el ser humano se ha creado para describir a Dios, pero cuando dejamos todo eso de lado y nos enfocamos solamente en la palabra de Dios, vamos a descubrir el ser tan extraordinario que es Dios para nosotros y lo más importante, que Él anhela ser nuestro Padre. Vamos a aprender algo hoy muy importante. Dice aquí: desafortunadamente muchos tenemos malos conceptos de Dios por nuestro trasfondo familiar o religioso. Ven a Dios en las siguientes maneras. Es muy cierto, muchas veces nosotros tenemos conceptos de Dios errados debido a que en el mundo hay muchas religiones, hay muchos conceptos, muchos fundamentos y muchas veces nos preguntamos realmente cuál es la religión verdadera o cuál es la verdad absoluta. Pero es importante entender que nosotros partimos desde la palabra de Dios, desde su testimonio y su enseñanza en nuestra vida. A medida que vayamos avanzando, aprendemos a diferenciar entre lo que es la vida de un creyente que es cristiano y lo que es una persona religiosa. Y esto es muy importante porque a medida que avancemos en el conocimiento de Dios por medio de su palabra, entenderemos realmente quién es el Dios verdadero. ¿Qué podemos nosotros llegar a aprender o qué conceptos podemos tener de Dios equivocados? Aquí nombraremos tres que son muy comunes. A veces nosotros podemos llegar a percibir a Dios como un ogro.
No sé si te ha pasado, pero muchos por haber tenido un padre abusivo o por haber aprendido una religión legalista, miramos a Dios con desconfianza. No nos atrevemos a tener intimidad con Él pensando que Él está listo para castigarnos por cualquier pequeñez. Pero veremos hoy que Dios es amor, más misericordioso y paciente de lo que podemos imaginar. Es tremendo ver que muchas veces nuestro concepto de Dios es de un Dios que es malo. A veces se nos ha incluso predicado un Dios que está solamente esperando mandar un rayo y fulminar a toda la humanidad y que su deseo es destruirnos a todos. Pero realmente cuando empezamos a descubrir la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de que este concepto no es como la gente lo tiene, que a veces es repetitivo, muchas veces repetimos lo que otros dicen acerca de Dios, pero todo en la Biblia tiene un porqué y una consecuencia del por qué están sucediendo estas cosas. Cuando nos disponemos a acercarnos a Dios, nos vamos a dar cuenta de que Él no es un ogro que desea destruir la humanidad, sino al contrario, Dios ama a las personas y desea que ellas sean salvas. Miren qué dice la palabra de Dios sobre este concepto de Él. Vamos un momento a Primera de Juan 4:8, donde dice la palabra de Dios que Él es amor. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8 nos enseña algo, hermanos, y es que está hablando de que Dios es amor y Dios ama a todo aquel que se acerca a Él. Él está llamando a todos para que vengan a su presencia. Sé que puede que en este momento en tu corazón estén surgiendo muchas preguntas. Si Dios es amor, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? A medida que avancemos en las clases, daremos respuesta a muchas de esas preguntas que puede ser que en este momento estén saliendo de nuestro corazón. Es un poco difícil entender que Dios es amor cuando vemos a nuestro alrededor muchas cosas que nos parecen injustas, pero si supieras algo tan importante de que el amor de Dios es un amor realmente verdadero y el amor que nosotros conocemos es un amor que viene permeado por la maldad y el egoísmo. Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a conocer y vamos a entender lo que realmente es la definición de amor. Otra manera de que muchas personas pueden llegar a conocer a Dios, a diferencia de los que ven a Dios como un ogro, es aquellos que siempre han tenido una vida estable, una vida con privilegios, han hecho lo que han querido en su vida y quizá ellos perciben a Dios de una forma diferente. Creo que algunos de nosotros en algún momento hemos tenido la oportunidad de conocer personas que piensan de que Dios deja que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Dice acá en la diapositiva, muchas pensamos que Dios es el otro extremo, que es tan amoroso que jamás exigiría nada de nosotros en cuanto al pecado. Pensamos que Él nos da autorización para hacer lo que se nos place sin recibir ninguna consecuencia, pero notemos que Dios es justo y santo y con Él no se juega. Es algo muy interesante. Ahora veíamos que la palabra de Dios dice que Él es amor, pero ahora está dando una advertencia de que Él es justo y es santo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos cuál es el verdadero significado del amor según la palabra de Dios. Y algo que Dios nos enseña en su palabra es que Él no ama el pecado. Él no ama la maldad y por eso nos anima a que nosotros nos alejemos tanto del pecado y de maldad en nuestros corazones para que podamos disfrutar de su verdadero amor. ¿Qué pasa con este tipo de personas que creen de que Dios permite todo en cuanto nosotros queramos hacer? Pues ignoran algo que la palabra dice. La palabra de Dios nos enseña en Santiago 4:4. Dice esta palabra y es muy fuerte, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Uy, esto es muy interesante, pues Dios está dando una advertencia, aunque Dios es amor y Dios es bueno, Dios es santo, está dando una advertencia a todo aquel que escucha esta palabra en Santiago 4:4 y está diciendo es que todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en su enemigo. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo así si todos vivimos en el mundo?
Es interesante ver esto. Hoy vamos a aprender un concepto en la vida cristiana. Cuando la palabra de Dios hace referencia a la palabra mundo, dice lo siguiente: cuando la palabra de Dios habla sobre la amistad con el mundo, hace referencia al sistema que gobierna a todos, siempre tendientes al mal. No hace referencia a la tierra como tal. Vamos a ver en la Biblia, hay muchos conceptos, en muchas prédicas, cuando hablamos del amor por el mundo. Y está haciendo referencia la palabra de Dios al sistema que gobierna este mundo, como aquellas leyes que invitan a hacer el mal, como aquellos movimientos que invitan a generar confusión en nuestra identidad, aquellos conceptos y cosas que pueden dañar la identidad de Dios en nosotros. Todo aquel que participa o que se inclina hacia esos pensamientos, Dios dice que se vuelve su enemigo. ¿Pero por qué su enemigo? Porque Dios, recordemos nuevamente, Él es bueno, Él es santo y Él ama de verdad. Y Él anhela que nosotros seamos de la misma forma que Él. Por eso todo lo que va enfocado hacia el mal y hacia el pecado es rechazado por Dios. Por eso nos anima a que nuestra amistad no debería estar hacia esos pensamientos, sino realmente nosotros tener un pensamiento hacia la palabra de Dios. Luego vemos un grupo de personas que consideran que existe un Dios, sí, que pudo haber creado todo, pero que realmente la creación se le salió de las manos. Este concepto puede venir muchas veces a nuestra mente debido a cómo vemos el mundo, debido a cómo vemos los problemas de las enfermedades, los problemas que hay en las leyes, cómo este mundo está vuelto un caos, y a veces nuestro concepto de Dios puede llegar a definirlo como un ser que realmente no puede administrar la creación que hizo. Pero mira lo que dice aquí: muchos miramos a Dios como si fuera un amuleto para la buena suerte, un teddy bear, que significa osito de peluche, pero vemos que Dios es santo y temible. Hay tres características que hace a Dios ser Dios: que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es más grande de lo que podemos llegar a imaginar. Pero ¿qué significan estas tres palabras? La palabra omnisciente significa conocimiento de todas las cosas reales y posibles, atributo exclusivo de Dios. Dios tiene la capacidad de conocer absolutamente todo lo que sucede en el mundo, y esto es algo que la gente ignora. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus intenciones, y eso hace de que al él ser bueno y ser santo pueda llegar a haber situaciones donde nosotros no recibamos respuesta, ya que nuestra intención y nuestro pensamiento están contaminados por el mal. Omnipresente significa que está presente a la vez en todas partes, atributo solo de Dios. Es interesante ver esto, de ver que Dios está en todo lugar. Quizá al principio sea un poco difícil de entenderlo. Si Dios está presente en todo lugar, ¿por qué suceden tantas cosas? En el tema del pecado estaremos hablando sobre esta situación, del por qué, aunque Dios está presente en todas partes, hay lugares donde suceden cosas. Porque la palabra de Dios nos enseña de que justicia y juicio son la simiente del trono de Dios, o sea que Él opera de acuerdo al despacio o lo que nosotros dejemos obrar de Él en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él también es omnipotente, que todo lo puede, atributo solo de Dios. Dios todo puede hacerlo, Dios puede hacer cualquier cosa, pero opera de acuerdo a la fe que está en nosotros. Aunque Dios todo lo puede hacer, Él solo opera en aquellas personas que creen que Él puede hacerlo. Por eso, si no hay fe, es imposible que obtengamos los beneficios que Dios ha dejado para nosotros. A Jeremías 9:24 dice la palabra de Dios: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice
Jehová. Una de las cosas que nosotros vamos a aprender por medio de la palabra es a conocer a Dios, de entender de que Dios tiene una personalidad, Él tiene carácter, Él tiene pensamientos y por ende Él tiene una forma, una personalidad, una forma de ser que por medio de su palabra se ve expresada para nosotros y nos enseña cómo Él opera, cómo Él a través de su santidad, a través de su benignidad, pues opera en el mundo y anhela que nosotros aprendamos dos cosas muy fundamentales y es a entenderlo y a conocerlo. Mire lo que dice acá, alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea que de todas las personas que son profesionales, tienen conocimientos, logros y muchas cosas en su vida, Dios le dice que hay algo en lo que tú puedes realmente llegar a maravillarte y alabar y es aquello, es entender y llegar a conocer a Dios. Muchos dirán, eso es imposible, pero a medida que por medio del Espíritu Santo vamos entendiendo la palabra, pues vamos aprendiendo a conocer el carácter de Dios y su personalidad. Y eso nos va a ayudar mucho porque vamos a aprender a vivir de una forma que va a traer bendición a nuestra vida, pero también vamos a dejar de hacer cosas que pueden estar trayendo maldición a nuestra vida. Y es lo que pasa en la sociedad. Algo que sucede en el mundo es que el ser humano está viviendo como él quiera vivir, está viviendo bajo sus propias reglas, alejados de la voluntad de Dios. El problema del ser humano es que quiere hacer lo malo, pero no quiere ser víctima de las consecuencias de practicar el mal. Es imposible no jugar con fuego y no llegar a quemarse en algún momento. Eso es lo que pasa con el ser humano, que el ser humano desea hacer lo malo en su corazón, pero no desea asumir las consecuencias que puede llegar a tener el mal en mi vida. Si atribuimos esas maldades a Dios muchas veces, haciéndolo injusto para nosotros, pero realmente Dios no lo es. Pues Dios mismo dice en su palabra y nos enseña que el hombre tuerce su camino y después su corazón se irrita contra él, dándonos una enseñanza clara de que las consecuencias malas que recibimos o reciben nuestras generaciones son prácticamente porque nosotros mismos las hemos sembrado. A medida que avancemos en estos temas, pues descubriremos muchas partes de lo que significa sembrar y recoger que está en la palabra de Dios. Dice Dios Padre de todos los que creen en Cristo. La palabra de Dios nos enseña en su rol de Padre, muestra un especial cuidado sobre todos aquellos que han recibido por hijos, por lo cual, en relación concerniente a la paternidad de Dios, puede observarte 4 aspectos diferentes. Primero, Dios como Padre de toda la creación. Primera de Corintios 8:6 nos dice la palabra de Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Todos aquellos que creemos en Dios y creemos en nuestro Señor Jesucristo y hemos aceptado su palabra como nuestra verdad, hemos entendido de que aunque pueden existir muchos dioses que más adelante veremos que para nosotros los cristianos son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas o huestes de maldad, en pocas palabras son demonios, para muchas culturas son sus dioses. Entendemos que hay mucha adoración en torno a ellos, pero para nosotros los cristianos solo hay un solo Dios y es el que creó todas las cosas que nosotros conocemos y que solo a través de nuestro Señor Jesucristo se nos fue revelado. Por eso nosotros entendemos que Dios es el Padre absoluto de todo lo que existe, tanto en la tierra como en el espacio. También vemos que la Biblia muestra a Dios como Padre de Israel. Mire lo que dice Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Es interesante ver esta parte. A medida que avancemos en los estudios vamos a aclarar un poco sobre esto, pero cuando tú lees la Biblia en Génesis, en los inicios, te vas a dar cuenta de que Israel viene siendo de los descendientes
de Isaac, hijo de Abraham. Damos cuenta que el llamado que Dios le hace a Abraham y a su hijo en cuanto a la descendencia que tendría, pues el pueblo de Israel sale de allí, de estos descendientes. Cuando tú estudias las genealogías de la Biblia, te vas a dar cuenta de que en esa línea de descendencia fueron las primeras personas que en el mundo entero empezaron a querer acercarse al verdadero Dios a través de ofrendas y de sacrificios. Por eso vemos que puede ser una de las cosas que haya inclinado el corazón de Dios a tomar este pueblo como suyo y formar hacia él una relación de paternidad para dar ejemplo a las demás culturas de quién era él y lo que él esperaba que los demás hiciesen. También vemos que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, muestra su paternidad a través de él. Dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Mire que es importante esto, hermanos, y es que muchas veces nos hacemos o nos hacen esta pregunta: ¿dónde está Dios que no lo vemos? Y a veces cuando predicamos la palabra, pues uno se queda como pensando y uno dice, bueno, ¿verdad? Pero para los que somos cristianos entendemos que Jesús es la prueba visible del Dios invisible. Por eso nuestra enseñanza y fe se basa en el testimonio de Él, porque Él es la prueba física del Dios que no podemos ver. Y una de las cosas más interesantes es que Jesús dejó una huella en el mundo irrefutable, a pesar de que muchos podrán decir, no, solamente en la Biblia está escrito su nombre, pero cuando tú vas a los libros de historia, su huella ha sido tan grande que aún en un libro de historia tú puedes ver cómo dice antes de Cristo y después de Cristo. Aún libros que no tienen nada que ver con la fe cristiana dan testimonio de que su vida fue real, de que hubo un paso por él en este mundo. Por eso, cuando estudiamos a Jesús nos damos cuenta de que Jesús daba testimonio del Padre, pues en muchas partes de los evangelios vamos a ver y a leer en su momento que dice, yo veo lo que veo hacer a mi Padre, yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Y Jesús siempre dio testimonio de dependencia hacia el Padre soberano y absoluto que es Dios, mostrándonos un ejemplo a nosotros mismos de cómo debíamos nosotros ser con Dios. Por eso cuando incluso sus discípulos le dicen, Jesús, enséñanos a orar, Jesús siempre inicia su oración con Padre Nuestro, iniciando esta oración, incluyendo a cada uno de los presentes, aquellos que creían en la verdad de Dios. También vemos a través de Jesucristo, Dios se revela a nosotros, Dios como Padre de todos los que creen en Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es importante entender que a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Pero entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué al inicio dices que Dios es el Padre de toda la creación y ahora para yo poder ser hijo necesito a Jesús en mi corazón? No hay ninguna contrariedad en este aspecto, simplemente queremos de entender de que al Dios ser Padre de toda la creación, al principio pues hubo algo que desafortunadamente hizo que los seres humanos dejaran de tener este privilegio. Y es importante que entendamos esto. Vamos a leer un momento la diapositiva. El hecho de que Dios es el Padre de toda la creación no asegura la salvación de todos los hombres, ni tampoco le da a toda la vida eterna con él. La Escritura declara que hay salvación solo para aquellos que han recibido a Cristo por la fe como su Salvador. La afirmación de que Dios el Padre es el Padre de toda la humanidad y que hay por lo tanto una hermandad universal entre los hombres no significa que todos son salvos e irán al cielo.
La Escritura enseña, en lugar de lo anterior, que solo aquellos quienes creen en Jesús para salvación son hijos de Dios en un sentido espiritual. Esto no es en el terreno de su nacimiento natural dentro de la raza humana, ni en el terreno en el cual Dios es su creador, sino más bien está basado sobre su nacimiento segundo, espiritual, nacimiento dentro de la familia de Dios. Es importante entender esto. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta situación? Si Dios es el Padre de toda la creación, ¿por qué entonces los seres humanos no todos son sus hijos y van a ir al cielo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que al principio, cuando tú lees Génesis, te vas a dar cuenta que la relación de Dios con los hombres fue rota debido al pecado de Adán y Eva. Esto trajo como consecuencia, al ser ellos los primeros en la creación, de que el pecado y la maldad entraran a todos y trajera destitución. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo que significa que al ser destituido se perdieron todos los privilegios que se tenían como hijos. Un ejemplo de eso puede ser el siguiente: es como una persona que tiene hijos y que si no son reconocidos por él, pues estos hijos, hasta que no prueben por un examen de ADN que son hijos de esta persona, no pueden reclamar ningún derecho en cuanto a herencia o en cuanto a lo que se llama la persona que lo registre o la persona lo identifique como su hijo. Entonces, este ejemplo nos ayuda a entender un poco de que debido al pecado que se cometió en el huerto del Edén, pues esa destitución nos dejó desligados de los privilegios que teníamos. O sea, que estamos perdidos por culpa de una persona, pues inicialmente por culpa del pecado de Adán, todos fuimos destituidos. Pero no olvidemos algo, lo que leímos al principio: Dios es amor y dio una solución a este problema que nos separaba de Él. ¿Cuál solución entonces sería? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta solución? Muy claro, vamos a leer unas citas bíblicas que nos van a ayudar a entender por qué en el punto 4 que leímos dice que solo a través de Jesucristo nosotros podemos tener potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 5:18 dice la palabra de Dios: así que como por la transgresión de uno vino la condenación, en este caso Adán, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de Dios. Vemos que a través de la desobediencia de Adán vino de la destitución a toda la humanidad. A través del testimonio de Jesucristo aquí en la tierra pudimos ser justificados gracias a lo que Él hizo por nosotros. Gálatas 3:26 dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, Él legaliza nuestra identidad de hijos con Dios y volvemos a tener derecho a los privilegios que en un momento perdimos a causa del pecado. Juan 10:7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, dándonos una enseñanza que Jesús se muestra a la humanidad como la solución ante la destitución debida al pecado. Juan 14:6 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Los cristianos hemos entendido este principio, que no existe ningún otro Dios ni hombre en la tierra que pueda a nosotros darnos de nuevo la identidad de hijos, darnos salvación, sino solo Jesucristo. Por eso es importante entender que todos los que seguimos a Cristo entendemos que solo hay un camino, una verdad y una vida, y es Jesucristo. Por eso entendemos que solo a través de Él nosotros podemos ser justificados, santificados y salvos por lo que Él hizo en la cruz.
Dios es amor y dio una solución a este problema que nos separaba de Él. Juan 3:16 dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué alivio, ¿verdad? Bueno, es importante entender, mi amado hermano, que pues estamos iniciando apenas en este estudio y estamos aprendiendo a descubrir que Dios se presenta a nuestra vida como Padre y que solo a través de nuestro Señor Jesucristo podemos reparar esa relación con Él. Es importante esto para que entendamos de que la relación que Dios quiere con nosotros, a diferencia de los conceptos que podemos llegar a tener en nuestra mente de que Él es un Dios autoritario, es que lo veamos realmente como Él es, como un Padre amoroso que desea tenerlos en su familia y que desea ministrarnos a nosotros, darnos a nosotros lo que le corresponde a un hijo. Mira lo que dice acá Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en este caso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros clamamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su solución? Pero la hemos ignorado más de 2000 años y esa solución siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo. Él es la solución para el mundo en el que vivimos. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Realmente somos amados por Dios. Y esto es bueno entenderlo, amado hermano, porque vas a descubrir un Dios que te ama, un Dios que desde antes de que tú nacieses, Él ya tenía un plan para traerte a su presencia, a su familia, para llenarte de amor y de bendición. Si la humanidad entendiera este principio, la humanidad recibiría a Cristo completamente y disfrutaría de esta relación con Dios. Lastimosamente, el corazón del hombre siempre tiende al mal y siempre rechaza la única solución que se nos ha presentado para este mundo de caos y de maldad que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi amado hermano, terminamos la primera parte del tema, que son las diapositivas, y complementaremos un anexo sobre la paternidad de Dios y sus funciones como Padre en nosotros. Bueno, gloria a Dios. Acabamos de mirar todas las diapositivas y aprendimos algunas referencias, conceptos y citas bíblicas sobre la paternidad de Dios, y vamos a complementar con esto que es muy importante. Ahora que entendemos que Dios quiere ser nuestro Padre y que Dios se presenta a nosotros como nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, es importante entender que Dios va a ejercer sobre nuestra vida 4 aspectos fundamentales, que son amor, provisión, protección y guía. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a aprender a recibir de Dios esa parte, el amor a través de nuestro Señor Jesucristo, el amor reflejado en nosotros a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra por nosotros, la parte de la provisión a través de lo que el Señor Jesús dio en la cruz para que nosotros pudiésemos tener paz, provisión, protección, para que pudiésemos tener sanidad, también dirección divina. Y esta parte es muy importante enfocarnos un poquito en ella, y es que ahora que somos hijos de Dios es importante entender esto, hermanos. Usted y yo en el cielo no somos mayores de edad, y es importante entender este principio porque cuando somos adultos nos acostumbramos a hacer lo que nosotros queramos sin pedirle permiso a nadie, sin tener en cuenta a nadie, porque somos independientes, porque quizás somos profesionales, somos autosuficientes, y el mundo así nos crió, nos volvió personas que fuéramos productivas y que a la final no tuviésemos que depender ni económica ni emocionalmente de nadie. Pero cuando llegamos a Cristo, este concepto debe de cambiar. En el Señor, da testimonio de eso, es que el Señor Jesús siempre hablaba de su dependencia al Padre. Por eso Jesús decía, yo hago lo que mi Padre me dice que haga, porque cuando nosotros entendemos esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en su palabra, nos está indicando de que nosotros siempre debemos de tener una relación de dependencia al Padre. Si no entendemos este principio, tendremos muchas
choques con la palabra de Dios. Debemos de aprender a depender de Él. Así sepamos hacer las cosas, generar una dependencia en cuanto a su voluntad y su opinión en lo que vamos a hacer. Es importante esto, ¿por qué? Porque Dios es el Padre perfecto. Dice la palabra de Dios que Él es paciente y bondadoso y que esto nunca se acabará. Vamos a Salmos 103, versículo 8. Dice la palabra de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mire que vemos que aunque Dios muestra qué pasará en un futuro, es importante ver cómo Dios, a pesar de todo lo que sucede en el mundo, muestra su misericordia y su clemencia con nosotros, retardando una solución contundente en cuanto a la maldad, en cuanto al pecado, un castigo frente a esos aspectos. Vemos cómo Dios espera que la humanidad entienda que necesita de Él y que necesita rechazar el pecado y la maldad en su vida. Vemos que Dios es el Padre perfecto porque Él espera que nosotros entendamos. Si nosotros reflexionamos y nos hacemos esta pregunta: ¿cuántas veces Dios se ha acercado a nuestra vida para que nosotros nos arrepentamos? ¿Cuántas veces ha tocado a la puerta de nuestro corazón para que hagamos lo bueno? Así como lo ha hecho con nosotros, lo hizo con nuestros antepasados y las generaciones anteriores a nosotros. Hubieron unos que aceptaron buscar a Dios, aceptaron que necesitaban de Dios, y hubieron otros que realmente no quisieron aceptarlo. Y en consecuencia de eso, la maldad se ha seguido propagando, se ha seguido multiplicando. Pero vemos que Dios es el Padre perfecto porque su misericordia y su bondad siempre han sido permanentes en nuestra vida. Y aún siendo nosotros hijos de Dios, Él tiene misericordia de nosotros y nos espera a que nosotros entendamos. Siempre podemos contar con Él. Vamos un momento a Hebreos 4:16. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está con los brazos abiertos y nuestro Padre Celestial pues nos anima a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre que nos justifica delante de Él. Vemos el amor de Dios reflejado a través de Cristo, que nos limpia con la sangre de su Hijo para que podamos confiadamente acercarnos a Él y alcanzar el oportuno socorro. Dice: jamás tendremos que hacer algo para ganarnos su amor. Mire lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no viene por nuestras acciones humanas, no viene por nuestros logros o méritos. El amor de Dios fue dado por nosotros incluso antes de que nosotros naciésemos. Allí vemos que nosotros no tenemos que ser perfectos para ser amados por Dios, pero Dios sí nos anima a que nos acerquemos a Él y empecemos a andar conforme Él nos va enseñando. Esto es importante porque a medida que vamos aprendiendo, pues vamos a ir conociendo la voluntad de Dios, vamos a ir siendo transformados. Pero de algo sí estamos seguros, es que el amor de Dios siempre estará derramado en nuestros corazones. Así que no te preocupes si en este momento tú tienes situaciones o cosas por cambiar. Estás en ese proceso de aprendizaje, estás aprendiendo a cambiar, estás aprendiendo a ser transformado por medio de la palabra. Y el amor de Dios siempre va a estar en tu vida. Amén. Después vemos algo que dice: jamás fallarás de tal manera que Dios dejará de amarte. Es algo muy hermoso esta palabra. Vamos un momento a Romanos 8:38. Mire lo que dice esta palabra de Dios: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dice esta palabra? Esta palabra no es una promesa mía hacia Dios,
porque nosotros como seres humanos somos muy inconstantes y eso es una verdad que no se puede refutar. Hoy queremos buscar a Dios, mañana no, hoy tenemos ganas de orar, mañana no, hoy tenemos ganas de ser hijos de Dios, mañana no queremos. O sea que el ser humano es muy inconstante, es como las ondas del mar, van y vienen en cuanto a su voluntad, pero esta palabra hace referencia es de que su postura, Dios hacia mí, no va a dejar que nada de lo que haya alrededor nos separe de Él. ¿Qué significa eso? Que no importa lo que yo esté pasando o las cosas que vayan a pasar, el amor de Dios siempre va a estar en mi vida para que yo me acerque a Él. Siempre Dios va a estar allí en mi corazón para que yo me acerque a hacer lo bueno, para que yo lo acepte, para que yo lo conozca, para que yo pueda ser transformado. Nadie podrá llegar a decir en el final de los tiempos que Dios no estuvo siempre dispuesto para Él. O sea que esta palabra de Romanos 8, 38 y 39 nos está diciendo que nada separa a Dios de nosotros una vez nosotros lo aceptamos como Padre, como Dios, como nuestro Salvador. A partir de allí tenemos la garantía de que Dios estará en nuestra vida. Por eso es tan importante aceptar al Señor Jesucristo, como lo veíamos en el punto, que solo somos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esta promesa es para aquel que ha aceptado al Señor en su corazón. Una vez tiene al Señor en su corazón, tiene la garantía que no importa lo que suceda, Dios siempre estará allí para ayudarle a hacer lo bueno, no lo malo, a hacer lo bueno y poder ser transformado conforme su voluntad. Otro aspecto de que Dios es nuestro Padre perfecto es que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Vamos un momento a Mateo 7:11. Mire esta palabra tan hermosa. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Es importante esta palabra y es porque Dios está diciendo, si ustedes que son malos saben ser buenos padres, cuánto más yo que soy bueno. Y muchos dirán, pero es que Dios muchas veces yo le pido a Dios y no me da. Pues vamos a ir aprendiendo cuando vamos el tema de la oración, el por qué muchas cosas no llegan en el momento que las pedimos o por qué muchas cosas tienen un no como respuesta. Pero lo que te está diciendo Dios es que Él te va a dar lo que tú necesitas y que va a estar allí ministrando y dando a tu vida y a la mía lo que nosotros necesitamos para ese momento. Porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Muchos dirán, pero si Dios quiere lo bueno, ¿por qué me pasan cosas que no me gusta que me pasen? Pero cuando reflexionamos, hermanos, casi el 99% de las cosas que nos suceden malas son acciones que nosotros mismos provocamos, desobediencias, advertencias que Dios nos dio y nosotros no quisimos captarlas en su momento y trajo como consecuencia situaciones a nuestra vida. Cuando veamos la parte de las pruebas y qué significa, nos vamos a dar cuenta que las pruebas de Dios son muy mínimas y son por periodos cortos y para cosas fundamentales en cuanto al aprendizaje, pero el resto de los problemas que muchas veces nosotros tenemos es a causa de nosotros mismos, no atribuirlos a Dios, sino a causa de nuestra desobediencia. Muchas veces Dios nos dice, no te metas en esa relación porque es un yugo desigual y aún así lo hacemos. Muchas veces Dios nos dice, ten cuidado con los vicios y aún los consumimos. O sea, Dios advierte, pero está en nosotros el obedecer o no su palabra. Te ama lo suficiente para disciplinarte. Uy, esta parte creo que a muchos no nos gusta. Dios, como es nuestro Padre, va a ejercer una paternidad de corrección en nuestra vida. Por eso, vea un momento a Proverbios 13:24. Mire lo que dice esta parte. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y es algo importante de analizar aquí. Y aquí es donde nuestra edad va a jugar una oposición muchas veces contra esta palabra. Cuando nosotros crecemos, creemos que no necesitamos pedirle permiso a Dios y creemos que podemos hacer lo que nosotros queramos. El problema es que como nuestro corazón está siempre tendiente a hacer lo malo, pues las cosas que queremos hacer siempre tienen maldad de fondo.
eso trae consecuencias a nuestra vida. Después deseamos en medio de nuestra desesperación que Dios traiga una solución. Puede pasar que Dios en su misericordia y en su bondad de muchas de ellas nos libre, aún nosotros habiendo sido culpables, después de nosotros pedir perdón, después de nosotros haber prometido muchas cosas. Dios en su misericordia, como lo dice su palabra, está sobre buenos y sobre malos, puede llegar a ayudarnos a salir de ciertas situaciones. Pero Dios al que ama disciplina, y hace referencia a que va a haber un momento en el que Dios traerá disciplina a nuestra vida para que aprendamos a dejar de hacer algo que sabemos que está mal. Por eso cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón y empezamos a escudriñar la palabra, nos vamos a dar cuenta de que desobedecer la ley de Dios, la voluntad de Dios, trae consecuencias negativas a nuestra vida. Eso puede generar que Dios ponga que esperemos un tiempo mientras aprendemos un principio bíblico o que aprendamos a manifestar un fruto del Espíritu Santo. Entonces aquí es donde viene ese tiempo, lo que les decía, ese 1% de la prueba, donde muchas veces no nos gusta, pero Dios nos quiere enseñar algo. ¿Cómo salimos de eso entonces? Orando a Dios. Dios dice en su palabra, un corazón contrito y humillado no menospreciará jamás, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Cuando nosotros reconocemos delante de Dios nuestra falta, pedimos perdón, nos apartamos de ella y le pedimos a Dios que nos dé entendimiento, la prueba se reduce a un tiempo mínimo, porque debemos de aplicar algo que ya sabemos. Ejemplo, si Dios dice no mentir y nuestras mentiras nos llevaron a muchos problemas y hoy estamos pasando las consecuencias de esas mentiras, pues ¿qué debemos de hacer? Pedir perdón a Dios por eso, corregirnos, no volverlo a hacer y ahora orar a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a que esta situación se pueda aclarar. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues cuando la prueba viene de esta manera, pues allí es donde opera la palabra de Dios, que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzaremos la misericordia. Por eso les decía, del 100% de las cosas, un 99% de los problemas que tenemos vienen a raíz de nosotros mismos. Y digamos que ese 1%, que es lo que Dios necesita que aprendamos en cuanto a la prueba, que va enfocada al fruto del Espíritu Santo en nosotros, pues Dios mismo nos va a ayudar a afrontarla. A medida que avancemos en estos temas, pues vamos a aprender a diferenciar entre lo que es la prueba y una consecuencia del pecado, y así entenderemos la situación que quizás estemos pasando. El tiempo de Dios es perfecto. Es importante también entender que Dios como Padre sabe qué es lo mejor para nosotros y en el momento que debemos de tenerlo. Al principio no logramos entender esto, pero a medida que avanzamos en el conocimiento de Dios y nuestra relación con Él, vamos a aprender de que Dios tiene su tiempo y que en su tiempo es donde vendrá la bendición. A veces queremos adelantarnos o queremos cosas ya, pero Dios determinará el momento correcto para nosotros tenerlas. Eso lo podemos ver en Salmos 84:11. Porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios sabe quiénes son sus hijos y Dios sabe quiénes procuran cumplir su palabra, quiénes procuran vivir en su agrado. Dios en su tiempo dará y recompensará a cada uno lo que le ha pedido. Es bueno entender de que Dios nos da sabiduría. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, conocemos a Dios como Padre, pues Dios nos da a nosotros la sabiduría y el entendimiento de cómo vivir su palabra en este mundo. Amén. Dios nos permitirá que nosotros tomemos decisiones, porque Dios no va a interferir en nuestro albedrío. Dios deja que nosotros decidamos, pero nos va a enseñar a través de esas decisiones a entender y a afrontar nuestros errores. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Mire que es importante entender que Dios, aunque es nuestro Padre y Él desea que hagamos lo bueno y traerá corrección en su momento si es necesario, porque es repetitiva la falta y es repetitivo lo que se está haciendo mal, y Dios al que ama pues lo va a corregir si es necesario. Es importante entender que Dios en su momento también respetará nuestras decisiones.
y dejará que nosotros tomemos las decisiones que nosotros creamos que son correctas, para darnos también una enseñanza a través de ellas. Dios te puede advertir de muchas formas, a través de una prédica, a través de una alabanza, a través de la oración, a través de muchas cosas, de que no hagas algo. Pero si nosotros determinamos en nuestro corazón hacerlo, aún sabiendo que está mal, pues también Dios va a usar esa situación para que aprendamos de nuestros errores. Muchos dirán, pero ¿por qué Dios no lo impide? Porque así como nosotros queremos que ser libres y poder nosotros tomar decisiones, pues Dios respeta esa parte y en un momento Dios utilizará cada situación para que nosotros podamos aprender de ellas. Como les decía al inicio de la clase, pues, ¿qué pasa en este mundo? No todos realmente han aceptado a Dios en su corazón y eso hace de que en el mundo haya maldad y que nosotros en el diario vivir tengamos que lidiar con personas malas. Pero Dios dice que a través de cada situación Él va a hacer de que las cosas que allí sucedan nos sirvan para bien. Él va a sacar de eso una enseñanza que más adelante nosotros podremos entenderla y poder aplicar o ayudar a otros a que pasen esa situación como la hemos pasado nosotros. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El entender esta parte requiere tiempo, el entender de que nuestra vida en las manos de Dios siempre va a tener un propósito, siempre va a tener un significado y de que todo lo que nosotros vivamos o experimentemos en este mundo pues va a ayudar a otros a que puedan también salir de esas situaciones. A medida que conocemos a Dios, conocemos nuestro propósito y conocemos el porqué de las cosas en nuestra vida y cómo nuestra vida va a ser de bendición para otros. Dios nos conoce íntimamente. A partir de que recibimos a Dios en nuestro corazón, la intimidad con Dios irá creciendo, nuestra relación con Dios irá creciendo. Él conoce todo aspecto de nosotros, pensamientos, intenciones, todo lo que nosotros somos. Y Él va a enseñarnos a que realmente nuestra intención sea para bien y nuestros pensamientos también. ¿Cómo nosotros podemos llegar a conocer a Dios? Pues la palabra de Dios nos anima que Dios se conoce en la intimidad. A través de orar, a través de tener tiempo con Dios, nosotros podemos llegar a tener una relación con Dios. Dios, quien ve en lo secreto, nos recompensará en público. Otra que es muy interesante también y es esta pregunta: ¿cómo puedo conocer a Dios Padre? Mateo 6:6 nos da una clave de cómo ir perfeccionando nuestra relación con Dios como Padre. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:6. Dice: mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. ¿Qué nos enseña la palabra del día de hoy, amado hermano? Mateo 6:6. Que si tú quieres conocer más a Dios como Padre, tienes que empezar a disponer y a tener tiempos con Él en intimidad. Allí cerrada la puerta en tu habitación, ir conociendo a Dios a través de empezar a hablar con Él. Sé que de pronto al inicio no es muy fácil saber qué decir, pero durante el tema que veamos de la oración más adelante, pues estaremos respondiendo a algunas dudas y también estaremos conociendo cómo la manera adecuada de hablarle a Dios para que mi oración sea escuchada. Pero hoy entendemos que para conocer a Dios debemos de disponernos y en intimidad también buscar de Él. Bueno, mi amado hermano, hoy terminamos este tema. Espero que sea de bendición para ustedes. Nos vemos para la próxima clase. Dios les bendiga.